Bienvenidos a Aula 47. Actualidad. Escondida entre las botellas de plásticos, un equipo de la Universidad de Kioto ha encontrado una bacteria capaz de alimentarse de este material. Y por primera vez se ha conseguido cultivar, estudiar y medir la capacidad de estos organismos. Con estas bacterias que comen plásticos se abre una puerta increíble a un futuro, donde este material podría ser tratado fácilmente y ya no supondría el problema medioambiental que es ahora mismo. Y aunque este descubrimiento sea nuevo, lo cierto es que ya hace tiempo que conocíamos la existencia de ciertos seres capaces de biodegradar el plástico, pero nunca con tanta eficacia, y tampoco habíamos conseguido trabajar con ellos, lo que ahora ha cambiado. Esta bacteria es capaz de alimentarse de PET, o teraftalato de polietileno, uno de los plásticos más utilizados en todo el mundo. Prácticamente todas las botellas y envases de plástico de uso común utilizan este compuesto debido a sus propiedades, las cuales le confieren su inusual resistencia, pues el PET no es biodegradable, al menos hasta la fecha. El único proceso actual para deshacernos del PET es llevarlo a una planta de procesado, clasificarlo y reciclarlo, para hacer nuevos envases. Pero no obstante, los desperdicios del PET permanecen en la naturaleza virtualmente para siempre, lo que supone problemas medioambientalmente graves. Aunque la bacteria degrada muy lentamente el PET, lo cierto es que crece rápidamente y en casi todo tipo de medio. De hecho, la bacteria fue encontrada en una planta de reciclaje de PET. Esto supone toda una ventaja. Con la ingeniería genética adecuada podríamos desarrollar un organismo capaz de deshacer de todos estos residuos que están suponiendo un problema actualmente. Sin duda, se abren nuevas puertas a la descontaminación plástica, aunque todavía tendremos un tiempo en ver los resultados. Las pajitas PLA están hechas a partir de materiales naturales como el almidón de maíz, la caña de azúcar o la fécula de patata. En concreto, nuestras pajitas biodegradables PLA están fabricadas a partir de almidón de maíz. Entrevista. Bueno, pues tenemos esta semana con nosotros en nuestra entrevista al docente CEUTI, Juan Carlos Navarro García, que es embajador del Pacto Climático por la Unión Europea, embajador de Scientist, la comunidad de enseñanza de ciencias en Europa, y profesor de la Escuela Europea de Soluciones Basadas en la Naturaleza. Buenas, Juan Carlos. Buenas tardes, Ana Belén, ¿qué tal? Bien, un placer tenerte aquí. Pues igualmente, la verdad es que es una satisfacción el que vosotros me invitéis a vuestro podcast, y la verdad es que, para lo que necesitéis, ahí estoy. Genial, pues nada, te dejo con Saúl, que te va a hacer alguna preguntilla. Muy bien, genial. Y era por si nos podías explicar en qué consiste tu labor. Mi labor como docente, mi labor como embajador del Pacto por el Clima, mi labor como ¿qué, Saúl? No, como embajador del clima. Pues bien, mi labor como embajador del Pacto por el Clima actualmente consiste en coordinar pues todas las acciones que los embajadores están llevando a cabo, porque a pesar de que hay cerca de unos 65 embajadores a nivel nacional, no ha habido ningún tipo de coordinación entre nosotros hasta hace unos meses, ¿no? Cuando una de las embajadoras, una ex alta funcionaria de la Comisión Europea precisamente, Carmen Márquez, valenciana, decidió pues dar uno de los primeros pasos, que era el organizar al resto de embajadores para ver qué íbamos a hacer y cómo se iban a desarrollar nuestras acciones, ¿no? De momento mi acción es a nivel local, es a través del programa Jardín de las Hespérides en mi ciudad, en Ceuta, que es un proyecto de educación ambiental
y a partir de ahí lo que se van a organizar son grupos de trabajo de los embajadores del Pacto por el Clima, y en función de la temática y demás, pues así iremos organizándonos y funcionando durante este año que va a comenzar. Y, o sea, los embajadores os encargáis solo de vuestra zona, según de dónde seáis, o depende. No. Los embajadores somos a nivel nacional, representamos a España, y lo que vamos a organizarnos es por temáticas, por grupos de trabajo. Entonces va a depender de cómo van a funcionar esos grupos de trabajo y de quiénes van a estar ahí, para así determinar las líneas de actuación correspondientes. Entonces, bueno, yo creo que se presenta un panorama bastante interesante, teniendo en cuenta que la Comisión Europea y la Unión Europea va a destinar uno de los mayores presupuestos de su historia en temas medioambientales, lo cual, pues bueno, creo que es muy interesante que profesores o docentes como tu profe también, Ana Belén, se impliquen en temas de esta índole, porque sus proyectos o sus investigaciones pueden tener mayor repercusión. ¿Y en qué consiste exactamente ese proyecto que has nombrado antes, el Jardín de las Hespérides, que ya no es un proyecto, sino que es una realidad? Pues bueno, el Jardín de las Hespérides efectivamente ya no es un proyecto, es una realidad. Es una propuesta de educación ambiental en la que se ha reconvertido una zona anexa al centro educativo, que estaba totalmente inutilizada, pues en un jardín propiamente dicho, con una zona de aula abierta a la naturaleza en la que se puede impartir docencia, teniendo en cuenta las condiciones sanitarias y medioambientales actuales, en la que existe una zona pues que es un biolago, en la que existe otra zona de bancales para que alumnos de educación primaria puedan sembrar, cultivar hortalizas y demás, en la que hay una zona de experimentación, en la que se ha incluso firmado un convenio de colaboración con una empresa de biotecnología a nivel nacional puntera, que creo que serán uno de los pocos centros de educación que haya firmado eso. Y actualmente, pues bueno, tenemos también un podcast educativo en Onda Cero, que lo que hace es dar eco y dar difusión a todas las actividades y propuestas medioambientales, no solamente de mi ciudad de Ceuta, sino que también participan institutos como el de Consuegra en Toledo. ¿Y cuánto tiempo te ha llevado desarrollar todo eso? Porque ha sido pues un proyecto bastante ambicioso, ¿no? Por lo que se deja así entrever tus palabras. Pues bueno, la verdad es que teniendo en cuenta la colaboración de la administración, tanto local como educativa, bueno, 3 años mínimo, teniendo en cuenta eso, pues sin recursos apenas, sin ayuda de prácticamente docentes o comunidad educativa. Y bueno, y algunas veces sorteando incluso pequeños obstáculos, ¿no?, que había por el camino. Entonces, bueno, es una satisfacción que un proyecto de esta índole se vea consolidado y casi terminado, cuando, bueno, personajes como Odile Rodríguez de la Fuente van allí a inaugurarlo el día 15 de octubre de este 2021, y hay compañeros ya que deciden incluso bajar al Jardín de las Hespérides sin tener que ser forzados a ello, lo cual creo que es un logro bastante importante. ¿Y nos podrías contar qué tipo de soluciones aportas como, bueno, sobre el proyecto que tienes con la Unión Europea, sobre soluciones renovables? Bueno, en cuanto a recursos de energía renovable, podemos decir que se han instalado paneles solares
para obtener la energía para las fuentes que se utilizan en el biolago. Eso en cuanto a renovables. Estamos intentando también, en cuanto a soluciones basadas en la naturaleza, plantar el mayor número de árboles para que, bueno, de alguna forma obtengan la mayor cantidad de CO2 posible y así mitigar los gases de efecto invernadero, ¿no? Y reducir el famoso cambio climático, ¿no? Que estamos sufriendo pues todas las regiones no solamente de España sino mundiales. Y lo último ya es crear la red de centros sostenibles de Ceuta, una red de centros que era inexistente. Medio ambiente estaba, bueno, era una segunda, pues no sé, una segunda hermana, una hermana menor, y no se le prestaba la atención que debiera, ¿no? Yo creo que no solamente en Ceuta, sino en prácticamente todo el mundo, por eso nos vemos como nos vemos actualmente. Y ya decía que la creación de la red de centros sostenibles de Ceuta es la última acción que estoy llevando a cabo. Se ha integrado dentro de SENRED a nivel nacional, que es la red de centros nacional de centros sostenibles, que colabora con el MITECO, con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y con el Ministerio de Educación. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que son 17 centros de educación primaria los que hay, ya están incluidos en esta red 3 centros y uno de educación secundaria, pues en un solo año crear eso, pues más que satisfecho a nivel personal y profesional en cuanto a este tipo de historias. Comentarte que el Jardín de las Hespérides se va a consolidar dando un pasito más en entidad jurídica, y ya no solamente es un proyecto medioambiental, sino que va a ser una asociación medioambiental Jardín de las Hespérides, y eso ya implica un mayor grado de seriedad en cuanto a la realización de acciones medioambientales, ¿no? Para la sociedad y en su conjunto, y para la comunidad educativa, puesto que ya podemos optar a propuestas a nivel europeo, a subvenciones a nivel nacionales, etcétera, etcétera. Y tantos proyectos relacionados con el medio ambiente, conservación de naturaleza y demás, está claro, Juan Carlos, que tú eres de ciencias naturales, ¿no? Esa es una buena pregunta. La verdad es que no. La verdad es que soy docente de lengua inglesa y no tengo relación alguna ni con biología ni con las ciencias naturales. Pero bueno, creo que la implicación debe ser de todo el mundo, no tiene que ser o estar vinculada realmente al tema de ciencias o al tema de la biología, para que cuidemos de nuestro entorno y de nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando alguien me entrevista o me hace preguntas, pues como el mismo biólogo o biólogos que ya han hablado conmigo allí, dicen, bueno, tú serás también biólogo. Digo, pues me parece a mí que no. Entonces, bueno, la verdad es que se llevan una gran sorpresa que un docente en lengua inglesa empiece a hablarles de micorrizas o de soluciones basadas en la naturaleza, de hotel de insectos, de cuándo se siembra una cosa, cuándo se siembra otra, de tipo de fertilizantes ecológicos, de cómo polinizar, en fin, de muchas historias que realmente no tienen nada que ver con la enseñanza de la lengua inglesa, pero que sí se podría enseñar inglés dando este tipo de temáticas, ¿no? ¿Y qué es exactamente eso de soluciones basadas en la naturaleza? ¿Nos lo podrías explicar así un poquito más en detalle, ya que lo hemos mencionado un par de veces? Pues bueno, las soluciones basadas en la naturaleza son precisamente eso, ¿no? Acciones que la naturaleza puede ofrecernos para mitigar todas estas problemáticas que el ser humano está provocando. Entonces, pues las soluciones basadas en la naturaleza implican ámbitos desde la economía hasta temas laborales, hasta pues, temas ecológicos propiamente dichos o medioambientales.
y bueno, creo que esas soluciones basadas en la naturaleza, Europa o la Comisión Europea están fomentándolas cada vez más porque están siendo gran parte de la solución de este cambio climático. Y, por ejemplo, cuando has mencionado el biolago, ¿en qué se basa? ¿Porque tenéis distintas especies en él o por qué? Mira, Saúl, si te digo la verdad, la creación de un biolago fue la idea de un colaborador, amigo mío, que decía que si se creaba un biolago se iba a crear un microhábitat y un microclima mucho más diverso y variado, ¿no? Yo le dije que, bueno, que si él creía conveniente la construcción de un biolago, que se pusiera manos a la obra y que el resto me lo dejara a mí. Este compañero y amigo empezó la construcción de un biolago de forma totalmente natural y ecológica. Sinceramente fue haciendo un agujero cada vez más grande y el resto, como te dije, pues me encargué yo, ¿no? Me encargué de poner y de cargar lonas EPDM, que son unas lonas enormes para evitar que salgan malas hierbas. Y después lo llené de agua y empecé a investigar cómo mantener un biolago sin tener recurso alguno, ¿no? Le puse un difusor para que se oxigenase, le puse una fuente que obtenía la energía a través del panel solar, como te comentaba anteriormente, y traje nenúfares. Y la verdad es que el resultado fue impresionante cuando una persona sin conocimientos como yo, pues en esa temática, fue capaz de no solamente plantar los nenúfares allí, sino que los nenúfares florecieran hasta cercano al mes de noviembre, ¿no? Bueno, la verdad es que es una pasada. Yo desde aquí os invito a que tengáis un pequeño biolago, ¿no? Un estanque, porque la vida que se genera a raíz del agua es realmente sorprendente. Realmente sorprendente cómo van las aves por las tardes, cuando ya no hay niños, a ese biolago y se alimentan y beben en un entorno ahora pues, prácticamente idílico, ¿no? En el que florece todo, en el que los árboles que se han plantado, frutales y no frutales, van creciendo y en el que, bueno, parece ser que lo que se ha creado da sus frutos. Pues impresionante, Juan Carlos, todo esto que nos estás contando y que ha salido así, pues bueno, por iniciativa propia, por preocupación del medio ambiente, porque por eso te lo preguntábamos, que parece que solo son los de naturales los que se tienen que ocupar de cuidar de nuestro planeta y creo que no hay tantas personas de naturales como para hacerlo. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Medio ambiente. Y hoy en Conciencia Ambiental vamos a hablar de lo que ocurre con los árboles de Navidad cuando pues se acaba la Navidad, con los abetos más concretamente. Los integrantes de la ONG Save Our Beach utilizaron cientos de árboles de Navidad de hojas perennes para proteger y reconstruir la gran cantidad de dunas que resultaron dañadas por la erosión en las playas. Como todos sabemos, pues las dunas son acumulaciones de arena en los desiertos o el litoral generada por el viento, por lo que las dunas poseen unas capas suaves y uniformes. Pueden ser producidas por cambios en el viento o por variaciones en la cantidad de arena. La granulometría de la arena que forma las dunas, también llamada arena eólica, está muy concentrada en torno a 0,2 milímetros de diámetro de sus partículas. En el condado de Brazoria, según datos oficiales, del año pasado, Surfside Beach
cuenta con apenas 583 habitantes y, debido a su localización cerca del Golfo de México, es una de las ciudades norteamericanas que más sufre las consecuencias de los fenómenos climáticos extremos, potenciados por, lamentablemente, el cambio climático que aqueja a todo el planeta. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la temporada de huracanes de 2020 en el Atlántico ha sido considerada como la más activa de la historia, desde que existen registros, claro. En total, se formaron 30 tormentas con nombres propios, como por ejemplo los huracanes, que son gigantescas máquinas térmicas que se forman y los mantiene activo gracias al aporte constante de energía calorífica suministrada por el aire muy húmedo que descansa sobre las cálidas aguas de los mares tropicales, lo que favorece el crecimiento de los torreones nubosos que lo conforman. Así, gracias a las donaciones de árboles de Navidad con hojas perennes realizadas por los vecinos, para así no tener que tirarlos, la organización ha conseguido juntar nada más y nada menos que 3.000 árboles para reconstruir las dunas dañadas, para que recuperen aproximadamente 1,5 metros de altura que han perdido debido a las fuertes tormentas registradas del año pasado. Además, también prestando atención a la compra de árboles, la mayoría de los establecimientos venden los abetos o pinos de usar y tirar, es decir, sin raíces. Estos abetos son a los que le ponen unas patas de plástico, un pie de plástico, para no tenerlo en una maceta durante la Navidad. Y claro, esto es difícil para la recuperación o el mantenimiento del árbol cuando acaba la Navidad, ya que ya no podrá agarrarse a la vida. Por tanto, si queremos ser amables con la naturaleza, debemos asegurarnos de comprar un árbol en maceta y con raíces. Y ahora llega el momento de quitarle todos los adornos de la Navidad, trasplantarlo a una maceta mucho mayor con agujero de drenaje en la base y regar muy a menudo, hasta que le devuelva la vitalidad perdida durante los días navideños. También puedes, si tienes jardín o patio, trasplantarlo en el terreno, con lo que lograrás un mejor desarrollo y un completo crecimiento que pueda alcanzar hasta los 5 metros de altura. Los abetos o pinos son árboles muy bellos que pueden aportar mucha vida a tus exteriores. Si no tienes terraza o jardín, siempre puedes regalárselo a algún familiar o a algún amigo o incluso a tus vecinos, que sí tengan espacio para que el árbol siga viviendo a la vez que decorando. Otra opción posible es llevar el árbol natural a un centro especial de acopio y de reciclaje, que recuperarán el árbol o lo utilizarán como abono y compost para el mantenimiento de otras especies y ejemplares. De esta manera, tu árbol no acabará en la basura y tendrá un final de ciclo natural y útil. Como bien, vivo mejor. Buenas tardes, oyentes. Hoy vamos a hacer una receta de brochetas de pollo especiado. Vamos a tardar menos de 15 minutos y nos gastaremos 2 euros por ración, incluso menos. Ahora, Adrián, ¿podrías decirnos cuál es la información nutricional de esta receta? Por supuesto. Esta receta consta en raciones de 393 gramos, de las cuales proteínas son 38,69 gramos, grasas 12,44 gramos, de las cuales saturadas son 2,15 gramos, hidratos de carbono que son 12,34 gramos, azúcares que son 9,62 gramos y con un total de calorías de 316,08 kilocalorías. Arantxa, ahora ¿nos podrías hacer un dictado de los ingredientes? Claro. Los ingredientes serían media pechuga de pollo, que serían 300 gramos, media cebolla con 40 gramos, tomate cherry 60 gramos, una nectarina 150 gramos, un pimiento verde 100 gramos, aceite 10 mililitros, zumo de limón, pimienta molida, pimentón 8 gramos, rúcula 100 gramos, 2 o 3 nueces 25 gramos y sal. Ahora, ¿podrías darnos un poco de información sobre estos ingredientes? Claro que sí. Voy a empezar con la pechuga de pollo.
La pechuga de pollo es muy rica en niacina, que esta sustancia protege contra la enfermedad del Alzheimer y el deterioro cognitivo que esta enfermedad provoca. También hay que saber que la pechuga de pollo es la proteína más barata según el presidente de la Cámara de Procesadores Avícolas, o CUPRA. También quiero dar información sobre las nueces, estos pequeños frutos secos que contienen muchos beneficios. Por ejemplo, es muy beneficiosa para la salud de la memoria debido a que contiene mucha vitamina B y C, fibras, proteínas, polífenos o antioxidantes. Es buena para combatir el estrés y la fatiga e incluso mejora el humor. También reduce el riesgo de complicaciones cardiovasculares y corrige la diabetes. Y también contiene ácidos grasos de omega 3 que mejoran mucho las enfermedades inflamatorias. Muy interesante. Ahora, ¿los pasos de esta receta cuáles serían? Bueno, en primer lugar cortaríamos la pechuga en dados. Salpimienta y pon en un bol junto con la cebolla rallada, el pimentón, el zumo de limón y un chorrito de aceite de oliva virgen extra y déjalo reposar. Ahora, ¿puedes decirnos el segundo paso? Sí. Después deberíamos lavar y cortar el pimiento, la nectarina, obviamente sin piel, y la cebolla de un tamaño similar a los trozos del pollo. Después formaríamos las brochetas y después de todo esto, ¿qué haríamos? Bueno, pues después de formar las brochetas, lo meteríamos en la sartén y lo cocinaríamos con una plancha preferiblemente y con una capa antiadherente de aceite para que no se peguen y no se quemen. Después montaríamos una ensalada con rúcula y nueces y aliñada con aceite, zumo de limón y sal. Bueno, si queréis hacer una opción más veggie, podemos sustituir el pollo por tofu o por champiñones. Bueno, Arantxa, ¿podrías decirme si es peligroso comer alimentos churrascados o quemados? Pues la acrilamida se forma en algunos alimentos durante procesos habituales como fritura, cocción o asado. Es una sustancia potencialmente carcinógena. Por tanto, el lema de AESAN es elige dorado, no tostado. También tenemos que recalcar para los alérgenos que esta receta contiene frutos con cáscara. Hasta aquí llegaría nuestra receta de hoy. Un saludo. Buenas tardes, oyentes. Hoy vamos a hacer una receta de brochetas de pollo especiado. Vamos a tardar menos de 15 minutos y nos gastaremos 2 euros por ración, incluso menos. Ahora, Adrián, ¿podrías decirnos cuál es la información nutricional de esta receta? Por supuesto. Esta receta consta en raciones de 393 gramos, de las cuales proteínas son 38,69 gramos, grasas 12,44 gramos, de las cuales saturadas son 2,15 gramos, hidratos de carbono que son 12,34 gramos, azúcares que son 9,62 gramos y con un total de calorías de 316,08 kilocalorías. Arantxa, ahora ¿nos podrías hacer un dictado de los ingredientes? Claro. Los ingredientes serían media pechuga de pollo, que serían 300 gramos, media cebolla con 40 gramos, tomate cherry 60 gramos, una nectarina 150 gramos, un pimiento verde 100 gramos, aceite 10 mililitros, zumo de limón, pimienta molida, pimentón 8 gramos, rúcula 100 gramos, 2 o 3 nueces 25 gramos y sal. Ahora, ¿podrías darnos un poco de información sobre estos ingredientes? Claro que sí. Voy a empezar con la pechuga de pollo. La pechuga de pollo es muy rica en niacina, que esta sustancia protege contra la enfermedad del Alzheimer y el deterioro cognitivo que esta enfermedad provoca. También hay que saber que la pechuga de pollo es la proteína más barata según el presidente de la Cámara de Procesadores Avícolas, o CUPRA. También quiero dar información sobre las nueces, estos pequeños frutos secos que contienen muchos beneficios. Por ejemplo, es muy beneficiosa para la salud de la memoria debido a que contiene mucha vitamina B y C, fibras, proteínas, polífenos o antioxidantes. Es buena para combatir el estrés y la fatiga e incluso mejora el humor.
También reduce el riesgo de complicaciones cardiovasculares y corrige la diabetes. Y también contiene ácidos grasos de omega 3 que mejoran mucho las enfermedades inflamatorias. Muy interesante. Ahora, ¿los pasos de esta receta cuáles serían? Bueno, en primer lugar cortaríamos la pechuga en dados. Salpimienta y pon en un bol junto con la cebolla rallada, el pimentón, el zumo de limón y un chorrito de aceite de oliva virgen extra y déjalo reposar. Ahora, ¿puedes decirnos el segundo paso? Sí. Después deberíamos lavar y cortar el pimiento, la nectarina, obviamente sin piel, y la cebolla de un tamaño similar a los trozos del pollo. Después formaríamos las brochetas y después de todo esto, ¿qué haríamos? Bueno, pues después de formar las brochetas, lo meteríamos en la sartén y lo cocinaríamos con una plancha, preferiblemente, y con una capa antiadherente de aceite para que no se peguen y no se quemen. Después montaríamos una ensalada con rúcula y nueces y aliñada con aceite, zumo de limón y sal. Bueno, si queréis hacer una opción más veggie, podemos sustituir el pollo por tofu o por champiñones. Bueno, Arantxa, ¿podrías decirme si es peligroso comer alimentos churrascados o quemados? Pues la acrilamida se forma en algunos alimentos durante procesos habituales, como fritura, cocción o asado. Es una sustancia potencialmente carcinógena. Por tanto, el lema de AESAN es elige dorado, no tostado. También tenemos que recalcar para los alérgenos que esta receta contiene frutos con cáscara. Hasta aquí llegaría nuestra receta de hoy. Un saludo. Déjate de historias. ¿Sabíais que las fake news no son un fenómeno actual? Resulta que estas falsas informaciones en los medios de comunicación ya existían a finales del siglo XIX. Por esa razón, hoy vamos a dedicar la sección a una noticia histórica ficticia que se publicó en un periódico español el 25 de noviembre de 1891 y que tuvo su continuación en la siguiente edición. Aquel día, el diario El Liberal despertó a la población con una terrible noticia acerca del Museo Nacional del Prado. En el titular se leía: La catástrofe de anoche. España está de luto. Incendio del Museo de Pinturas. Debajo, el autor del texto, el periodista Mariano de Cavia, explicaba con todo detalle lo acontecido. Nada más conocerse el incendio, iniciado sobre las 2 de la madrugada, comenzó el repiqueteo de las campanas de todas las parroquias madrileñas y las gentes se echaron a la calle, abarrotando la Puerta del Sol, la plaza de Canalejas y la carrera de San Jerónimo. Los trasnochadores de los cafés, de los círculos, del casino y de los clubes y peñas salieron en tropel y el vocerío despertó a los vecinos, que se asomaban alarmados por el estruendo a ventanas y balcones. Los curiosos corrían hacia el edificio, coronado por unas llamas que iluminaban los nubarrones del cielo de Madrid, y proferían palabras de lástima e incluso blasfemias. Algunas personas lloraban, otras veían con impotencia cómo el Museo del Prado ardía por los 4 costados, y algunos hombres arrastraban desde el interior los lienzos que habían logrado arrancar de sus marcos, cortándolos con cuchillos y navajas. Además, los chorros de agua que los bomberos lanzaban hacia el museo desde la explanada de los Jerónimos eran insuficientes, ya que las bombas utilizadas funcionaban con dificultad. Era el acabose. Parece ser que el fuego se había originado en uno de los desvanes del edificio, en la zona en que los empleados guisaban y encendían hogueras para toda clase de menesteres caseros, pese a que los suelos y la techumbre estaban hechos con tablones de madera y cañizos. No se sabía el origen, pero sí el riesgo que podía tener en aquel espacio un brasero mal apagado, un fogón mal extinguido, un caldo hecho a medianoche o una colilla indiscreta. Adiós a las lanzas, a la Sagrada Familia del Pajarito, a las pinturas de historia, a las vírgenes y cristos, Apolos y Venus, héroes y borrachos, reyes y bufones, bodegones y retratos. La noticia era crítica con los responsables. ¿A quién se le había ocurrido tolerar que en los desvanes del Prado se albergase una muchedumbre con niños, mujeres, perros y gatos?
¿Cómo lo consentían los directores de instrucción pública? ¿Cómo lo autorizaban los ministros de fomento? Precisamente, dicho ministro, el señor Linares Rivas, aprovechó la confusión y confundió entre soldados de artillería, obreros y periodistas, atravesó una de las puertas de la pinacoteca para ayudar en las tareas de extinción del incendio, con tan mala suerte que a los pocos minutos hubo de ser sacado en brazos por varias personas, que lo habían librado de una muerte segura, después de que un tablón en llamas lo alcanzase en un hombro a causa del derrumbe del techo de la galería principal. El titular, que narraba con todo detalle la catástrofe acontecida, como ya anunciamos, era completamente falso, pero su autor, el periodista Mariano de Cavia, consiguió su cometido: alarmar a la población del mal estado de las instalaciones y de la mala gestión que las autoridades estaban haciendo del museo. Este irónico escrito de Cavia, que cargaba contra el presidente Antonio Cánovas del Castillo y la maldita y sempiterna imprevisión de nuestros gobiernos, encontró su continuación al día siguiente, bajo el titular «¿Por qué ha incendiado el Museo de Pinturas?», donde la crítica llegaba a su culmen y todo quedaba perfectamente aclarado. En aquellos años, la salvaguarda del patrimonio histórico-artístico no era la prioridad de los gobiernos, y el estado lamentable que presentaban muchos de los monumentos más conocidos de España llevó a que en poco menos de 30 años se sucedieran una serie de catástrofes y desdichas. El 6 de marzo de 1862, un incendio redujo a cenizas el Alcázar de Segovia. 10 años después, el 1 de octubre de 1872, un rayo provocó que la biblioteca del monasterio de San Lorenzo de El Escorial se prendiese fuego. El 4 de noviembre de 1874, un ladrón entró a la Catedral de Sevilla y recortó con un cuchillo un trozo del cuadro de San Antonio de Padua de Murillo. La madrugada del 9 al 10 de julio de 1884, una explosión provocó un incendio que asoló la armería del Palacio Real de Madrid. El 9 de enero de 1887, el Alcázar de Toledo quedó devastado por otro incendio. El 1 de agosto de 1888 se produjo el hundimiento del cimborrio de la Catedral de Sevilla. El 15 de septiembre de 1890, un incendio afectó seriamente a parte de la Alhambra de Granada. Y el 11 de septiembre de 1891 se habían producido las famosas inundaciones de Consuegra y Almería. El artículo de Cavia no era una broma, ni un camelo, ni una originalidad, ya que existían precedentes de falsas noticias en otros países, que habían servido de aviso a males mayores, como que el corregidor de Londres dio sobre el presunto incendio del Museo Británico, para comprobar la rapidez del cuerpo de bomberos londinense, o como cuando en 1889 el diario parisino Le Figaro acabó con la Tercera República Francesa para alertar a los lectores sobre el curso que podrían tomar los acontecimientos si el general Boulanger seguía acaparando poder en el país. Como podemos imaginar, Mariano de Cavia no buscaba polemizar con mala intención, sino evitar a los españoles llorar por lo irremediable, o lo que es lo mismo, inventó una catástrofe para evitarla. ¿Qué me dices? Es de sobra conocido que las croquetas son una elaboración muy distintiva de la gastronomía española. Pero ¿quién inventó este delicioso manjar? ¿Desde cuándo está presente en nuestras mesas? Aunque la lucimos como nuestra, lo cierto es que no llegó a la península hasta finales del siglo XIX. En realidad, su origen es francés. El Día Internacional de la Croqueta fue el 16 de enero, el día en el que se hizo la primera croqueta. Pero tiempo antes fue el aristócrata francés Louis de Bechamel, encargado de la cocina del rey Luis XIV, el creador de la famosa salsa bechamel y quien marcó el preludio de esta famosa tapa. Sin embargo, la croqueta no fue creada hasta 1817, cuando un cocinero francés conocido como el Chef de los Reyes sirvió en una cena para el príncipe de Inglaterra y el gran duque Nicolás de Rusia la famosa croqueta, que finalmente es la receta que más se asemeja a la actual. Este chef fue quien tuvo la brillante idea de hacer unas pequeñas bolitas con la salsa bechamel, y para que tuviesen una textura crujiente al morder las envolvieron para rallado y después fueron fritas para darle el punto deseado. Desde ese momento pasó a formar parte como plato estrella en las mesas de la nobleza. Pero la pregunta es, ¿cómo llegó a España?
Pues entre los años 1918 y 1920, cuando la pandemia conocida como la gripe española asoló a gran parte de la población, seguida por la Guerra Civil del 36, en medio de una época de hambruna surgió la cocina de aprovechamiento que dio luz a la típica receta de la croqueta, más aproximada a la que conocemos actualmente. A la salsa bechamel se le empezaron a añadir las sobras de los guisos cocinados con anterioridad, como restos de asados, cocido madrileño, etc. Es más, se aprovechaba incluso el caldo de los mismos para su elaboración. Esto hizo que la croqueta española fuese incluso más sabrosa que la de la receta de origen francés y aportara la cantidad de proteínas que el organismo necesitaba indispensables en aquellos momentos de hambruna. Pero vayamos a lo interesante. ¿Sabías que la mejor croqueta del mundo está en Albacete? Los creadores son Javier Sant y Juan Sauquillo, del Hotel Cañitas Maite, ganadores del premio Cocinero Revolución 2021. Son uno de los más claros exponentes del futuro prometedor que le espera a la gastronomía española, y en menos de un año han conseguido poner en el mapa gastronómico a esta pequeña localidad de Castilla-La Mancha. La suya es una cocina que busca conectar con las raíces, con el entorno y que se comprometa con los mejores productos de la península y de las islas de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Para ellos, el secreto está en la masa de la bechamel. La de sus croquetas es cremosa y con un contundente relleno a base de jamón ibérico Joselito, considerado uno de los mejores del mundo, y está rebozada en panko, que es una especie de pan rallado japonés. Te ha entrado hambre, ¿verdad? A nosotros también. Quiz semanal. Para la pregunta de la semana pasada de en qué año se fundó Netflix, hemos preguntado a algunas personas para ver qué opinan ellos. Creo que Netflix se creó en 2004. Yo creo en 2014. Yo creo que en 1996. Yo en el 2003. Bueno, pues la respuesta es que Netflix nació en 1997, en California, Estados Unidos. Allí, Reed Hastings y Mark Randolph crearon Netflix a partir de un incidente que tuvieron en un videoclub. Habían alquilado la película Apolo 13 y no la devolvieron a tiempo, con lo cual pues le supuso una penalización de $40. Esto provocó que se pensara en un sistema de alquiler de películas a través del comercio electrónico, para que no acarrease multas. Al principio, pues los usuarios encargaban una peli de los catálogos de este videoclub virtual y cuando la devolvían podían pedir una segunda. Pero luego pues se fue innovando y se produjo que con una visualización de los contenidos se produjese de manera en streaming. Entonces esta revolución Netflix ya sabéis que ha ido creciendo a lo largo de los años y no ha sido hasta 2015 cuando ha comenzado su expansión a nivel internacional. Y la verdad es que las cifras hablan por sí solas. En 2008 contaba con 8,4 millones de suscriptores y a día de hoy pues son casi 140 millones de usuarios alrededor del mundo. Y la pregunta para la semana que viene es: ¿qué cae antes en la luna? ¿Un martillo o una pluma? Bienvenidos a Aula 47.